En este vídeo que vamos a ver ahora, vamos a analizar un componente denominado placa Peltier. ¿Qué es una placa Peltier? Bueno, una placa Peltier es este componente que tenemos aquí, cuya función es generar baja temperatura en una cara y alta temperatura en la otra, y viceversa, ¿eh? Todo depende de la polaridad de la tensión que apliquemos a estos terminales, uno de color rojo y otro de color negro. Si aplicamos al negro una tensión positiva y al rojo una tensión negativa, pues lo que estamos haciendo es que la parte donde tenemos las letras de esta placa Peltier va a generar baja temperatura y la otra cara, la posterior, va a generar alta temperatura. Si cambiamos la polaridad de la tensión que aplicamos a esta placa Peltier, es decir, al cable negro una tensión negativa y al cable rojo una tensión positiva, pues al contrario, la cara donde tenemos las letras, pues generará una temperatura alta y la otra generará una temperatura baja. Bueno, pues esta es la función que realiza la placa Peltier. Generar en una cara alta temperatura y en la otra cara generar baja temperatura. Pero bueno, normalmente se utiliza para generar baja temperatura con el fin de refrigerar componentes que son críticos con la temperatura, como por ejemplo el semiprocesador de un ordenador, para que trabaje a una temperatura adecuada. Y bueno, y si os habéis dado cuenta, la placa Peltier pues tiene estas numeraciones, a ver si se ve correctamente, que a veces cuesta verlo. Esta numeración que pone TEC, que es la empresa que lo fabrica, un 12, que serán los 12 voltios, un 7, que debe ser un número de serie, y un 0,8, que son los amperios en los cuales les va a trabajar, bueno, la corriente máxima en la cual puede trabajar esta placa Peltier. Ya veremos que no llega a su corriente máxima. Depende de muchos factores, como son, por ejemplo, lo mejor o peor refrigerada que esté una de las caras, que eso ya lo veremos posteriormente. Bueno, ¿y cómo sabemos que una placa Peltier está operativa, funciona? Bueno, pues eso se comprueba muy fácilmente. Se comprueba pues a través de un ómetro. Tenemos aquí un ómetro, a través de este ómetro pues podemos comprobar si esta placa Peltier está operativa o no está operativa. La podemos utilizar o no la podemos utilizar. Entonces le ponemos en marcha. Ponemos en marcha el ómetro y comprobamos el positivo. Vamos a ver que no se ve bien. El positivo al rojo, da igual la polaridad, el positivo al rojo, o el negativo al negro, perdón, y el positivo le conectamos. Vamos a ver que se me ha enredado aquí. Exactamente. El positivo al rojo y el negativo al negro. Y vemos si hay continuidad. Y vemos que no hay continuidad. No hay continuidad. ¿De acuerdo? No hay continuidad. ¿Qué quiere decir que no hay continuidad? Pues que esta placa no está operativa. Se nos ha estropeado. Se nos ha estropeado porque uno de los diodos que forman parte, o células que forman parte de esta placa Peltier, una de ellas pues se nos ha estropeado, y como van en serie basta que se estropee una para que se estropee ya totalmente la placa Peltier. Y bueno, y
Y bueno, ya vemos que esta placa pues no está operativa. Vamos a ver esta otra que tenemos aquí, a ver si está operativa. Vamos a bajarle un poquitín, ¿eh? Y colocamos este terminal, el rojo, al negro, da igual, la polaridad, y este otro terminal, y vemos que sí, que nos da 3,2 ohmios de corriente. Nos da 3,2 ohmios de corriente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta placa está operativa. La podemos utilizar. Y bueno, ¿y por qué se estropea una placa Peltier? Bueno, una placa Peltier se estropea más comúnmente, se puede estropear por muchas razones, pero más comúnmente porque cuando, por ejemplo, una placa Peltier la usamos, la conectamos, pues no utilizamos el disipador. ¿Qué es el disipador? Bueno, antes hemos dicho que una parte de la placa nos generaba baja temperatura y la otra parte de la placa nos genera alta temperatura. Si os dais cuenta, entre una cara de la placa y la otra cara de la placa, pues hay poca distancia. ¿Qué quiere decir? Que la que genera alta temperatura va a camuflar la baja temperatura, es decir, la baja temperatura, el frío, para que lo entendáis mejor, el frío que genera esta placa va a ser camuflado por el calor que genera esta otra, con lo cual esta parte de la placa pues no está cumpliendo su cometido, que es generar baja temperatura pues para refrigerar un componente, sino todo lo contrario, que se nos va a calentar, con lo cual en vez de refrigerar ese componente, pues todo lo contrario, pues le va a calentar más, no va a cumplir su cometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Y además, que debido al efecto Joule, que ya hablaremos de él, cuando veamos la parte teórica, debido al efecto Joule, pues lo que va a ocurrir es que uno de los diodos y el efecto avalancha provocado por ese efecto Joule, ese efecto avalancha que se produce en los diodos, ya que aquí están formados por una serie de diodos en serie, y basta que se estropee uno, como he dicho anteriormente, para que la placa quede inservible, pues debido a esa alta temperatura produce un efecto denominado efecto avalancha en uno de estos diodos, que hace que ese diodo pues se nos estropee, se nos abre y la placa nos quede inservible. Entonces, para que esto no ocurra, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, disipar la alta temperatura generada por una de las caras, disiparla. ¿Para qué? Pues para que, por así decirlo, no interfiera en la otra placa que está generando alta temperatura y puede seguir generando dicha alta temperatura. Con lo cual, pues es muy importante el disipador en una placa Peltier. Contra más eficaz sea el disipador, más eficaz sea el disipador, es decir, contra más calor disipe en la placa que genera alta temperatura, pues más baja temperatura va a conseguir la otra parte de la placa, también más va a consumir. También va a más consumir, contra más baja temperatura, más va a consumir la placa Peltier. Por eso dije un momento, bueno, en esta que consume 6, a ver si se ve bien, esta parece que consume, no sé si se verá correctamente, 6 amperios. Esta consume 6 amperios. Bueno, pues para que esta consuma 6 amperios, bueno, el disipador tiene que ser perfecto. Tiene que disipar prácticamente todo el calor que genera la cara de la placa, que genera alta temperatura, para que aquí tengamos 6 amperios y la baja temperatura que alcance esta otra cara de la placa pues sea máxima. Fijaros, muchos dicen hasta de 20 grados bajo cero, muy difícil. Muy buen disipador tiene que ser para conseguir esa baja temperatura. Por tanto, el disipador es muy importante. ¿Y cuál es el disipador? El disipador pues, es esta pieza que tenemos aquí, pues de aluminio, donde nosotros vamos a colocar esta placa Peltier y vamos a colocar, siempre mirando el disipador, la parte en la cual va a generar alta temperatura. La parte que va a generar alta temperatura le colocamos, le ponemos en contacto con el disipador y por tanto el disipador pues, va a absorber ese calor, va a absorber ese calor, va a disipar ese calor que no va a interferir en la cara de la placa donde se genera baja temperatura. Luego muchos disipadores tienen, como ya veremos, un ventilador que genera
una corriente de aire que facilita, porque aquí lo que tenemos son unas ranuras. Si veis aquí tenemos unas ranuras. Este calor generado por la cara de la placa que genera alta temperatura, pues va a calentar el disipador, y en estas ranuras, al calentarse, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se va a generar el aire caliente, el aire se va a calentar y va a salir por otra parte, por otra parte, generándose una corriente de aire. Entrará aire tibio, que disipará el calor generado por esa placa que genera alta temperatura, y una vez caliente sale por esta parte. Pero si disponemos de como ya veremos, en un ventilador, ¿qué ocurre? Pues que va a forzar, va a entrar mayor cantidad de aire tibio y por lo tanto mayor va a ser la disipación que consigamos. Bueno, pues esto es lo que sería el disipador. Esto es lo que sería el disipador. Ahora vamos a ver, y siempre que comprobéis una placa Peltier, a ver si funciona, no funciona, incluso como lo que he hecho yo anteriormente, que no lo he hecho, pero no se debe de hacer. Cuando comprobemos si funciona o no funciona, si tiene continuidad o no tiene continuidad, siempre realizarlo sobre un disipador, porque un tester genera una corriente. Para saber la continuidad o la resistencia de un componente genera una corriente, entre sus puntos genera una corriente que atraviesa el componente y así sabemos qué resistencia tiene el mismo. Nosotros, si comprobamos una placa Peltier, lo que estamos haciendo es suministrando la corriente. Y por lo tanto aquí vamos a tener corriente, aunque es una corriente pequeña, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero siempre, por precaución, siempre colocarla en contacto con un disipador. Y no digamos nada ya si metemos unas tensiones más elevadas. Si ya tenemos tensiones más elevadas, nunca comprobarla en el aire. Tocamos así, genera frío, genera calor, y tocamos frío, genera calor. Nunca lo hagáis así, porque se nos va. Se nos va casi automáticamente, se nos estropea. Y por eso siempre usar un disipador. Un disipador para comprobar si funciona, o para realizar otra serie de comprobaciones. Siempre utilizar el disipador, ¿de acuerdo? Bueno, también una placa Peltier se puede comprobar si funciona correctamente si le suministramos calor, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a suministrar el calor pues a través aquí de este soldador, la punta de soldadura va a generar calor y la vamos a aplicar, a ver que no se ve, y se la vamos a aplicar a la placa Peltier. Vamos a ver que no se ve bien las lecturas que están haciendo. Y le vamos a aplicar. Y como veis cómo sube la resistencia. Fíjate, ya se nos ha pasado. Vamos a subirle una escala, 2 escalas para que se vea bien. La aplicamos y veis cómo sube. Al aplicarle calor, veis cómo va subiendo la resistencia. Son 3K, estamos en la escala de 20K, 3K va subiendo. Y si le quitamos, pues se va enfriando, se va enfriando, a ver que se vea. Se va enfriando y veis cómo va bajando su resistencia. Un K, va bajando su resistencia, pues hasta que llega a la resistencia mínima. 99, 89, va bajando. Bueno, estos son 700. 95 ohmios, 89. ¿Veis? Va bajando. Por lo tanto, otra forma también de comprobar si una placa Peltier funciona, pues aplicándole calor. Y alguno dirá, ¿y por qué aumenta la resistencia de una placa Peltier cuando le aplicamos calor? Es debido al efecto Joule, que ya hablaremos de él luego cuando veamos ya la parte teórica. Veremos lo que es el efecto Joule, que también influye, además del efecto Peltier para generar alta temperatura en una de las caras,
En una de las caras, vemos cómo va bajando, 21 ohmios. En una de las caras también aparece el efecto Joule, que ya le veremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es otra forma en la cual nosotros podemos comprobar si una placa Peltier es operativa para hacer pues las funciones que nosotros queramos que realice. Bueno, vamos a ver ahora cómo se produce este efecto Peltier. Para entender mejor el efecto Peltier, pues vamos a ver una serie de principios de termodinámica, facilitos, para ver, cómo se produce ese efecto. Bueno, tenemos aquí dos zonas donde hay distintos niveles de energía, uno alto y otro bajo. ¿Qué pasa si ponemos en contacto estas dos zonas donde existen estos niveles distintos de energía? Pues el que tiene menos energía absorbe del que tiene más. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambas energías su valor se iguala. Con lo cual el que tiene más energía va a perder y el que tiene menos energía pues va a ganar. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, pues es este que tenemos aquí. Tenemos aquí dos depósitos de agua, dos depósitos de agua, uno que tiene mayor nivel de agua y otro que tiene menor nivel de agua. Si les ponemos en contacto a través de una tubería, el que tiene menor nivel absorbe del que tiene más hasta que ambos niveles se igualan. El que tiene más nivel pierde y el que tiene menos nivel gana hasta que ambos se igualan. Luego tenemos aquí pues dos objetos o dos zonas donde existe distintas temperaturas. Una tiene 60 grados centígrados y otra tiene 40 grados centígrados. Si les ponemos en contacto a través de un conductor térmico, el que tiene menos temperatura absorbe calorías del que tiene más hasta que ambas se igualan. Por tanto, esto es muy importante a la hora de entender el efecto Peltier y cómo funciona una placa Peltier. Ahora vamos a ver otra serie de ejemplos para entender mejor cómo funciona la placa Peltier y vienen relacionados con las partículas que emiten energía. Hay varias partículas que emiten energía, por ejemplo los iones. Hay iones positivos e iones negativos. Ambos emiten energía por distinto motivo. ¿Para qué? Pues uno, para recuperar el electrón que le falta y volver a ser un átomo, y otro para deshacerse del electrón que le sobre y volver a ser un átomo. Bueno, en la tarjeta que aparece en la parte superior de la pantalla pues da acceso al vídeo Facetas del átomo, donde explico más fehacientemente pues esto que he dicho ahora. Por lo tanto, en resumidas cuentas, los iones emiten energía, por distinto motivo emiten energía. También otra partícula que emite energía es el electrón. El electrón emite energía, pues ¿para qué emite energía? El electrón, pues para buscar un habitáculo, un cobijo, que bien puede ser un ion positivo, puede ser un ion positivo, o bien puede ser un hueco, que ya hablaremos de él, o bien puede ser un hueco. Un electrón siempre busca un sitio donde establecerse. Y por tanto emite energía en forma negativa, que no lo he dicho, el ion positivo emite energía positiva, el ion negativo emite energía negativa. Y luego tenemos aquí un hueco que solamente existen en semiconductores. ¿Qué particularidad tiene el hueco? El hueco es un espacio donde antes había un electrón y ese electrón, pues, por así decirlo, se ha marchado, dejando aquí un hueco, un vacío. Pues este hueco echa de menos ese electrón y también emite energía, pues, para recuperar ese electrón que tanto menos echa de menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de entender el funcionamiento de una placa Peltier. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa con respecto a una placa Peltier, que es el efecto Joule. Ya hemos hablado anteriormente de él y que el efecto Joule hacía que la resistencia, ¿os acordáis cuando calenté la placa Peltier con el soldador aumentaba su resistencia? Y que también el efecto Joule era el causante
de que una placa Peltier se podría no solamente generar alta temperatura, tiene efecto beneficioso, por supuesto, pero también si se abusa mucho de ese efecto Joule, esa placa Peltier se nos puede deteriorar y por tanto dejarnos inservible. Por lo tanto, este sería el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Bueno, el efecto Joule se produce cuando un electrón atraviesa un conductor, genera calor en ese conductor. ¿Y por qué genera calor? Bueno, porque tenemos aquí este conductor, en verde, y va a ser atravesado por un electrón, por ejemplo. Pues este electrón al atravesar este conductor pues va a ir chocando contra todos los átomos existentes en el mismo. Y cada vez que choca contra un átomo, este átomo emite energía. Contra cada átomo que choque va a emitir energía. Y la suma de toda esta energía total, que es en forma calorífica, y si es muy intensa también en forma luminosa, ya que ese conductor se pone al rojo vivo, pues la suma de toda esa energía pues va a ser en forma de calor. Y contra mayor sea la concentración de átomos, pues mayor va a ser el número de choques que va a ocasionar este electrón y por tanto mayor cantidad de energía. Y también la cantidad de electrones, cuanto más electrones pasen por aquí, pues también mayor cantidad de energía pues va a desprender. Bueno, la relación entre el calor y la electricidad pues es recíproca, es decir, la corriente eléctrica produce alta temperatura, produce calor, pero también viceversa, la alta temperatura genera mayor resistencia en el conductor. Nosotros tenemos aquí este conductor, donde tenemos los átomos, y este conductor, como sabemos, pues va a ser atravesado por un electrón. Y vamos a poner que este conductor le vamos a calentar con una vela. Somos muy clásicos y vamos a utilizar una vela. Entonces esta vela calienta este conductor. ¿Qué es lo que van a hacer estos átomos? Estos átomos previamente, como todo cuerpo, toda partícula, pues se va a dilatar. Al dilatar, ¿qué ocurre? Que el electrón pues, va a encontrar menos espacio para atravesar esta zona y por tanto va a aumentar la resistencia de este conductor. Y la cantidad de la resistencia de este conductor va a aumentar debido a esa dilatación. Y también no solamente es eso, sino que los átomos cuando se calientan, sobre todo en exceso, empiezan a vibrar. Con lo cual los recovecos que va a encontrar este electrón a la hora de atravesar este conductor, pues cada vez pues van a ser menores. Van a ser menores, con lo cual la resistencia va a ser mayor. Con lo cual, como veis, la relación entre la corriente eléctrica y la temperatura pues es recíproca. Un conductor una corriente eléctrica genera alta temperatura y un conductor con alta temperatura lo que hace es aumentar su resistencia. Por eso cuando apliqué el soldador a la placa Peltier visteis que aumentaba su resistencia. Pues es debido a esto, a esta relación recíproca existente entre el calor y la resistencia eléctrica. Bueno, luego también otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto al efecto Peltier es que un electrón, cuando pasa de un conductor a un semiconductor, es como si pasase a otro nivel, a otro nivel. Y por lo tanto, al pasar a otro nivel, para alcanzar ese nivel, pues absorbe energía. Bueno, aquí lo he puesto de forma igual que se entiende mejor, es como si el electrón viniera por aquí y tuviera que subir esta pendiente para subir a la cima donde está el semiconductor. ¿Qué ocurre? Que al subir esta pendiente absorbe energía, ¿no? Absorbe energía y por tanto, pues es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar una placa Peltier y viceversa. Si un electrón pasa de un semiconductor a un conductor, como veremos más adelante, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pasa de un nivel superior a un nivel inferior, con lo cual pues cede energía, es como si bajase una pendiente, como tenemos aquí. Tenemos aquí semiconductor y va a pasar a una zona donde es conductora y por tanto es como si bajase una pendiente y por tanto va a ceder energía. ¿De acuerdo? Por tanto, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la placa Peltier. Por lo tanto, si en una zona como esta, pues tenemos una cantidad de electrones,
una cantidad de iones, tanto positivos como negativos, o una cantidad de huecos, ¿qué ocurre? Pues que esta zona va a emitir energía en forma calorífica. Pero imaginaros que disminuimos el número de electrones o disminuimos el número de iones, tanto positivos como negativos. O si está formado por huecos, esta zona, pues disminuimos el número de huecos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a disminuir el nivel de energía que emite esta zona. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que al disminuir este nivel de energía, pues aquí va a haber menos energía de la que había antes. ¿Pero qué ocurre? Pues pero el resto de la zona va a mantener la misma energía, en forma de calor, la misma temperatura. Con lo cual, como vimos anteriormente, dos zonas donde existe distinta temperatura, la que tiene menor temperatura absorbe calor de la que tiene más, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que esta zona va a empezar a enfriar, va a empezar a absorber calor de la zona que tiene alrededor, con lo cual esa zona que tiene alrededor pues se nos va a enfriar. También todo lo contrario, tenemos una zona donde tenemos una cantidad de electrones, de iones positivos y negativos o de huecos, pero aumentamos su valor. ¿Qué ocurre al aumentar su valor? Que al aumentar su valor pues va a aumentar la energía que emite esta zona, va a aumentar la energía que se manifiesta en forma de calor, con lo cual ¿qué ocurre? Que la zona, esta zona que está en contacto con la circundante, pues vamos a notar que se va a calentar, va a ser más caliente. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el efecto Peltier y el funcionamiento de una placa Peltier. Bueno, tenemos aquí dos semiconductores, uno formado por electrones y otro formado por huecos. Vamos a ir analizando los dos al unísono porque los dos van a generar el mismo efecto. Bueno, ambos emiten una cantidad de energía ya que disponen aquí de electrones. Dijimos que los electrones pues emiten energía y los huecos también emiten energía. La suma de toda esta energía que emite cada electrón pues va a ser la cantidad de energía que va a emitir en forma calorífica este semiconductor, tanto por electrones o huecos. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, la zona de arriba, pues la vaciamos de electrones? Y hacemos mediante cualquier método, hacemos que estos electrones, barremos estos electrones y los impulsamos hacia abajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los electrones son los huecos, tanto los electrones como los huecos. Al impulsar hacia abajo, lo que va a ocurrir es que esta zona se va a quedar sin energía. Y claro, al quedarse sin energía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que como el exterior sigue teniendo la misma cantidad de energía, al tener menos energía esta zona que la zona exterior, tanto la que hay electrones como la que hay huecos, ¿qué ocurre? Pues que va a empezar a absorber energía del exterior en forma calorífica, va a empezar a absorber energía en forma calorífica del exterior. ¿Qué ocurre con la parte de abajo? Que estos electrones que hemos impulsado hacia abajo, pues se van a acumular aquí. Al acumularse aquí, pues se van a sumar. Y al sumarse, ¿qué ocurre? Que van a emitir mayor cantidad de energía. Esta zona va a emitir mayor cantidad de energía en forma calorífica al exterior, tanto esta zona formada por electrones como esta formada por huecos. Va a emitir mayor cantidad de energía. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que esta zona va a absorber energía y esta va a emitir energía. Lo mismo que esta va a absorber energía y esta va a emitir energía. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que esta zona, donde ha absorbido energía, pues se va a enfriar. Si nosotros tocamos esta zona, la vamos a notar que tiene baja temperatura, tanto en los electrones como en los huecos. Y la zona esta donde hemos acumulado electrones o huecos, al aumentar la cantidad de energía, pues esta zona se va a calentar. Si la tocamos, notaremos que quema, por así decirlo. Ha aumentado la cantidad de calor. Por lo tanto, una zona se nos va a enfriar y otra zona se nos va a calentar más. Con lo cual así es, este sería el efecto Peltier.
Y bueno, y vamos a ver lo que es un diodo Peltier. Bueno, en la tarjeta que he mostrado anteriormente, que da acceso al vídeo Facetas del átomo, pues explico ahí más fehacientemente cómo funciona un diodo. Aquí lo vamos a mirar un poquitín por encima para tener una idea. Bueno, un diodo pues está formado por dos zonas, dos semiconductores. Un semiconductor que está formado por huecos, ¿de acuerdo? De los huecos que anhelaban electrones. Y otra zona formada por electrones, esas partículas que buscaban cobijo bien en un hueco o bien en un ion. ¿Qué ocurre si nosotros unimos una zona de huecos denominada zona P y otra zona formada por electrones denominada zona N? Les unimos. Al unirle, lo que va a hacer es que los electrones atraídos por los huecos existentes en la frontera, pues van a encontrar cobijo y se van a enlazar con los huecos y van a formar lo que se denomina enlaces covalentes, electrón-hueco. Pero se va a formar tal cantidad de enlaces covalentes electrón-hueco que aquí se va a formar una barrera, que va a llegar un momento que aquí ya no pasen más electrones. No pasan ya más electrones, ya se han formado esos enlaces covalentes que han formado aquí una barrera, pero aquí ya no pasan electrones. Con lo cual esto se va a convertir pues en un aislante. ¿Cómo se rompe ese aislante? ¿Cómo se hace conductor? Bueno, si nosotros a la zona P le aplicamos un potencial positivo y a la zona de electrones le aplicamos un potencial negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, bueno, que los electrones existentes en la zona N van a ser repelidos por el polo negativo y los huecos y el potencial positivo va a repeler huecos a esta zona, con lo cual los electrones van a tener por así decirlo, en la barrera potencial van a tener dos tipos de impulso, uno que les va a empujar y otro que les va a atraer. Bueno, si esa tensión, en caso de que sean diodos de silicio, supera los 0,7 voltios y en caso de que sean de germanio los 0,3 voltios, se alcanza esa tensión que ocurre que tiene la suficiente fuerza pues, para atravesar esta barrera de potencial, atravesar esta zona N y por tanto cerrar el circuito con el polo positivo. Por lo tanto, este diodo estará en conducción. Bueno, ya que estamos aquí también hablaremos de otra cosa, también relacionado con el diodo Peltier que vamos a ver posteriormente, y es el efecto avalancha, el calor. Antes hemos dicho que mediante el efecto Joule generábamos calor en una de las caras. Aparte del efecto Peltier, generamos un calor en una de las caras. Pero ese calor es también muy peligroso. ¿Por qué motivo? Porque puede provocar un efecto avalancha. ¿Qué quiere decir efecto avalancha? Con una temperatura muy elevada puede hacer que estos enlaces covalentes formados por huecos y electrones pues se rompan, con lo cual ¿qué ocurre? Que aquí va a haber pues una vía de agua, se rompen estos enlaces covalentes ya que hay una vía de agua donde van a pasar electrones. Claro, al pasar más electrones, debido a ese efecto Joule, al haber más corriente y chocar contra estos enlaces covalentes, pues más se van a calentar. Y al calentarse, pues más enlaces covalentes se van a romper, así sucesivamente hasta que se alcanza ese efecto avalancha, con la avalancha de nieve, que al principio es una bolita pequeña y cuando llega al valle, pues es, madre mía, una bola inmensa. Pues aquí pasa lo mismo, que al principio es una pequeña escaramuza, pero que posteriormente se va a producir una corriente tan grande que hace que este diodo pues se nos estropee. Y de ahí viene lo que dijimos anteriormente, de que un diodo Peltier, debido a ese calentamiento, a ese calor excesivo, provoque ese efecto avalancha y haga que ese diodo pues se nos estropee, se nos abra y por lo tanto, y como ya veremos posteriormente cómo están en serie esos diodos, pues hace que esa placa Peltier pues ya no funcione. Bueno, pues una vez visto esto, pues vamos a ver cómo funciona un diodo Peltier. Un diodo Peltier está formado por una zona. Este es un diodo normal, como hemos visto aquí, pero con la única diferencia que hemos añadido una zona metálica en la zona N, otra zona metálica en la zona P, y entre la zona N y la zona P hemos puesto un metal, una zona metálica.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre si nosotros a este diodo le polarizamos, directamente, como tenemos aquí? Le polarizamos directamente. Al polarizarle directamente este diodo, como tenemos aquí, ¿qué ocurre? Pues que este material le vamos a aplicar una tensión, un potencial negativo, ya está un potencial positivo, con lo cual este potencial positivo va a repeler huecos a la barrera, ya que los huecos no circulan en un conductor, sino solamente en un conductor, pero se van a acercar aquí a esta barrera y se va a acumular tal cantidad de huecos que va a hacer que la energía de este metal, que emita este metal, pues va a aumentar. Y luego tenemos aquí este polo negativo, que va a aplicar aquí un potencial negativo que va a repeler electrones, y estos electrones pues se van a meter dentro de este material. Se van a meter dentro del material. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que este material va a adquirir una cantidad de energía muy grande. Primeramente, por los huecos que tocan este material, por los electrones que entran en este material, aumentando la cantidad de emisión de energía, y también por lo que vimos anteriormente. ¿Os acordáis que cuando pasaban de un material semiconductor a un material conductor cedían energía? Pues también por ese motivo. Y también por el efecto Joule, porque chocará contra átomos existentes en este material, contra átomos, y esos átomos emitirán energía. Por lo tanto, por 3 motivos, este metal se nos va a calentar. ¿De acuerdo? Pero, como tenemos aquí, este material se nos va a calentar. ¿Pero qué va a ocurrir con estos otros 2 metales? Pues bueno, estos 2 metales, al disminuir el número de electrones, porque son repelidos por el polo negativo, y aquí al haber menor cantidad de huecos, ya que estos huecos repelidos por el polo positivo se van a dirigir aquí a la frontera, pues va a hacer que estas 2 partes metálicas, pues al tener menos energía, pues emita menos energía, por lo tanto se nos van a enfriar, van a absorber energía del exterior y por lo tanto se van a enfriar. Por tanto, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una parte metálica que emite calor y 2 partes, por así decirlo, metálicas que van a absorber calor, es decir, van a generar baja temperatura, van a generar frío. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros al revés aplicamos una tensión positiva a esta parte y una negativa a esta otra parte? Lo que va a hacer es que va a repeler electrones. Va a atraer electrones, rectifico. El polo positivo va a atraer electrones no solamente de la zona M, sino que en la zona N, al haber menos electrones, va a atraer electrones también de la parte metálica. Y luego tenemos aquí el polo negativo que está conectado a esta chapa metálica que va a generar un potencial negativo que va a atraer electrones. Estos electrones pues se van a pegar aquí, en la frontera. Con lo cual, ¿qué ocurre con esta parte metálica? Esta parte metálica, pues que se va a vaciar de electrones, atraídos por este potencial positivo, pues se va a vaciar de electrones. Y también al haber menos huecos en la frontera, pues ¿qué ocurre? Pues que menos cantidad de energía, menos huecos va a tener y menos cantidad de energía pues va a emitir. Y si a esto le sumamos también que todo electrón al pasar de un material conductor como es este metal a un semiconductor absorbe energía, pues ¿qué ocurre? Pues más se nos va a enfriar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que este metal se nos va a enfriar, ya que tiene menos partículas emisoras de energía, y este otro metal pues va a acumular electrones procedentes de este metal, va a acumular electrones. Y esta otra en su frontera va a acumular huecos. Por tanto, estos huecos que están aquí en la frontera pues van a calentar este metal. Por lo tanto, aquí vamos a tener una zona que va a generar baja temperatura generada por este metal y estas dos zonas que van a generar alta temperatura. Como tenemos aquí, estos metales van a generar calor y este metal que tenemos aquí va a generar frío. Por lo tanto, así es como funcionaría una placa Peltier, o un diodo Peltier más correctamente, ya que cambiando la polaridad del diodo Peltier, una parte genera frío, la otra calor y viceversa.
Bueno, ese es el funcionamiento de un diodo Peltier o una célula Peltier. Una célula Peltier. Bueno, ¿y cómo se conectan esas células Peltier dentro ya de una placa Peltier como tenemos aquí? Pues se colocan en serie, como tenemos aquí, se colocan en serie. Aquí tendríamos el terminal positivo, y el que es de color rojo, y aquí el negativo, que es de color negro. Se colocarían en serie. Pero claro, se colocarían en serie. Y alguno dirá, pero ¿no sería mejor colocarlos en paralelo? Como tenemos aquí. ¿Por qué motivo? Porque colocarlo en serie hemos visto que si una célula Peltier se nos estropea, bien por el efecto avalancha, que es lo más común, o bien por otras causas, pero más bien por el efecto avalancha, una de esas estropea que ocurre que por aquí ya no pasa corriente y esta placa Peltier pues ya deja de estar operativa. Entonces pues le podemos conectar en paralelo. ¿Qué quiere decir? Estos conectados en paralelo, si se nos estropea una célula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es, bueno, que como las demás funcionan, que va a seguir generando frío. Pero claro, si nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros estuvimos viendo la resistencia de lo que es una placa Peltier, así en frío vimos que la resistencia pues era de 5 ohmios aproximadamente. 5 ohmios, es decir, la suma de todas las diodos que forman una placa Peltier pues son 5 o 6 ohmios. 12 entre 5, por ejemplo, pues nos da, pues, o por ejemplo, o menos todavía, dividir 12 voltios pues entre 5 amperios, 6 amperios, 6 ohmios, es decir, el total de todas estas células de Peltier tendría una resistencia de 6 ohmios. Imaginaos la resistencia que tendría una, pues muy bajísima. ¿Qué ocurre si una resistencia bajísima la conectamos a una fuente de alimentación, una fuente de tensión para generar corriente? Bueno, pues que tendría que generar una corriente grandísima, para que una de estas diodos consumiera 6 voltios. Imaginaos que este consume, venga, no voy a exagerar, pongamos 2 amperios, esto otros 2 amperios, y viendo la cantidad de células Peltier que tiene una placa Peltier, si cada una consumiese 2 amperios, ¿qué ocurre? Que necesitaríamos una fuente de alimentación de 12 voltios que nos pudiese proporcionar pues una corriente, vamos, altísima. Tendría que ser una fuente de alimentación colosal, solamente para producirnos una cantidad de frío pues para refrigerar un microprocesador, con lo cual pues no sería rentable, no sería rentable. Con lo cual pues no se colocan en paralelo, sino se colocan en serie. Ya sabéis que en serie, varias resistencias en serie, la intensidad que atraviesa cada una de ellas, en este caso son diodos Peltier, pero imaginaos que son resistencias. Pues bueno, la cantidad de corriente que atraviesa cada una de ellas pues es la misma. Con lo cual, si aquí metemos 12 voltios y cada una de ellas pues consume, pues la resistencia total, como he dicho anteriormente, son 5 ohmios, consume 6 amperios, bueno, pues por aquí van a pasar 6 amperios, ¿no? Con lo cual ya no precisamos de una fuente de alimentación, superfuente de alimentación, sino que con una fuente de alimentación más rudimentaria, que ya 6 amperios, ya son amperios, con una fuente de alimentación con menos potencia, pues podemos cumplir el mismo cometido, ¿de acuerdo? Por eso se utilizan en serie. Que bueno, el hándicap, que se estropea un diodo, la placa Peltier, pues bueno, la tenemos que cambiar. La tenemos que cambiar, la única pega. Cosa que no ocurriría con el en paralelo. Pero claro, la ventaja, que bueno, que no precisamos de una fuente de alimentación de mucha potencia, que sí precisaríamos si utilizaríamos diodos o células Peltier en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una aclaración con respecto a las células Peltier. Bueno, ya esto es un ejemplo de diodo Peltier formado por una placa cerámica, la que hemos visto, la parte de arriba del diodo Peltier,
formaba parte de tenía una placa cerámica. Esta parte, como veis aquí, cerámica, esta parte, tanto de arriba como la de abajo, pues serían pues estas láminas cerámicas que están en contacto, una está en contacto con este material y esta otra está en contacto con estos otros dos materiales. ¿Y qué sirve esta? Pues para comunicar calor o frío hacia el exterior, tanto en una cara como en la otra. Bueno, tenemos aquí, bueno, yo en el ejemplo que he puesto, en el vídeo que aparecerá su cabecera al final de este vídeo, pues he puesto un conmutador, ya que voy a hacer la prueba tanto de generador de calor como de frío. Entonces tenemos un conmutador pues que sirve pues para que este diodo Peltier genere una de las placas o las dos, una genere frío y otra calor y viceversa, y se realiza esa operación a través de un conmutador el cual está conectado a esta fuente de alimentación, de esta fuente de alimentación, y que tiene varias posiciones, A, B y CD, o en aspa, como tenemos aquí. Bueno, en la situación que tenemos aquí, ¿qué ocurre? A, B, C, D, ¿qué ocurre? Pues que esta material le vamos a aplicar un potencial negativo y a este otro le vamos a aplicar un potencial positivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que estamos polarizando de tal forma que este potencial negativo va a repeler electrones hacia el material y este potencial positivo va a repeler huecos hacia la frontera de este material. Con lo cual, ¿qué es esto que va a suponer? Esto va a suponer que este material, por un lado, va a ser calentado por los huecos que se acumulan aquí en la frontera y también por la cantidad de electrones que van a venir procedentes y repelidos de la zona N, repelidos por el potencial negativo de este material. Y también por los electrones que pasan de una zona semiconductora a una zona conductora, y también por el efecto Joule. Por estas causas, como vimos anteriormente, este material se nos va a calentar. Y por tanto, este calor va a ser, por así decirlo, recogido por esa placa y va a ser, y lo va a comunicar al exterior. Esta otra placa que tenemos aquí le está en contacto con estos dos materiales, los cuales van a perder electrones, con lo cual van a perder energía. Y este otro material va a hacer que los electrones, que los huecos que estaban aquí, los va a repeler hasta esta zona, con lo cual también no va a tener aquí huecos, por lo tanto también no les van a comunicar energía, por lo tanto se nos va a enfriar. Con lo cual esta, por así decirlo, chapa cerámica, pues se nos va a enfriar y va a emitir frío hacia el exterior. Si cambiamos la posición del conmutador como tenemos aquí en aspa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este material va a generar una tensión positiva, se va a hacer positivo, y este otro material una tensión negativa. Con lo que ocurre que va a traer electrones. Van a traer electrones que se van a acumular en este material. Van a traer electrones. ¿Y qué ocurre? No solamente va a traer electrones, sino que al haber aquí menos electrones, más electrones van a traer de esta parte metálica. Con lo cual esta chapa metálica pues se va a ir quedando sin electrones y se va a seguir quedando sin energía. También esta zona que es con potencial positivo, ya que está conectada al polo negativo de esta fuente de alimentación o de esta batería, pues va a tener electrones que se van a quedar aquí en la frontera. Con lo cual esta otra frontera, al no tener huecos, pues va a disminuir su nivel de energía que comunicaba a esta chapa metálica. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esta chapa metálica se nos va enfriando, porque aquí tenemos menos huecos, porque aquí hay menos electrones y porque los electrones que pasan de una parte conductora a una parte semiconductora, al absorber energía, pues más van a enfriar esta parte metálica que está en contacto con esta parte cerámica, y esta parte cerámica va a recoger esa baja temperatura y la va a comunicar al exterior. Y esta otra parte cerámica, pues al contrario, le van a llegar electrones que van a pasar de una parte semiconductora a una parte conductora, con lo cual van a ceder energía, electrones que van a atravesar este material atraídos por el polo positivo, con lo cual debido al efecto Joule y debido a la acumulación de electrones, pues ¿qué ocurre? Pues que se va a calentar y ese calor se lo va a comunicar a esta chapa cerámica. Y los huecos
que son atraídos por este potencial positivo, que llegan aquí a la frontera, que calientan este material. Este material, ese calor, se lo va a comunicar a la chapa cerámica y esta chapa cerámica lo va a comunicar al exterior. Por tanto, esta chapa cerámica va a emitir baja temperatura y esta alta temperatura. Bueno, si los conectamos en serie, pues ¿qué va a ocurrir? Pues en este caso, pues van a generar cada una de estas células Peltier o diodos Peltier, cada uno de ellos pues va a generar esta chapa metálica, está al negativo, esta chapa metálica, esta otra chapa metálica, esta chapa metálica, pues van a generar alta temperatura. Están en serie, van a generar alta temperatura. La corriente que viene por aquí, pues va a ir atravesando cada una de estas células o diodos Peltier. Y por tanto, en esta polarización, bueno, una vez que ya hemos visto los fundamentos teóricos del funcionamiento de la placa Peltier, bueno, pues ahora vamos a ver todos aquellos componentes que están asociados a la placa Peltier para que ésta pueda realizar su función. Bueno, el componente más importante de todos es el disipador, que ya hemos hablado de él anteriormente, en el cual que es este bloque, esta pieza que tenemos aquí, y cuya función pues es disiparnos, como dije en su momento, la alta temperatura generada por la cara que está en contacto con este disipador, que va a generar alta temperatura, y esa alta temperatura va a ser disipada por este disipador pues a través de una corriente de aire que va a atravesar estas ranuras que van a disipar el calor generado, la alta temperatura generado por esa cara de la placa Peltier. Y para reforzar esa corriente de aire, para que esa corriente de aire pues sea más abundante y sea más completa esa disipación, pues tenemos aquí pues este ventilador. Este ventilador va a generar una corriente de aire que se va a introducir dentro de estas ranuras longitudinales y que van a completar o van a favorecer más esa disipación generada por esa cara de la placa Peltier. Dijimos que era importante esa disipación, pues para que no nos camuflase la baja temperatura generada por la cara que generaba frío, ¿no? Con lo cual, la cantidad de baja temperatura que genere la cara, en este caso esta cara, la cantidad de frío que genera la cantidad de baja temperatura, pues va a depender mucho pues del disipador. Contra mejor sea el disipador, contra más potente sea el disipador, pues ¿qué ocurre? Pues mayor diferencia va a haber, mayor calor va a disipar y por tanto mayor cantidad de frío va a poder generar la cara de la placa que genera baja temperatura. Bueno, luego tenemos aquí esta sonda que nos detecta la temperatura, en este caso la temperatura de esta cara, que es la que va a generar la baja temperatura. Y esta sonda pues está conectada a este termómetro, a través de este cable blanco, este termómetro, donde este termómetro nos va a registrar a través de esta pantalla la temperatura que está alcanzando esta cara. Bueno, luego tenemos aquí el amperímetro que nos va a indicar la cantidad de corriente que está consumiendo esta placa Peltier. Bueno, al final de este vídeo aparecerá la cabecera de otro vídeo donde explico de forma más completa el funcionamiento de una placa Peltier. Ahora vamos a ver, pues hombre, una especie de esbozo para ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Pues nada, pues la ponemos en marcha, Vemos que el ventilador funciona, vemos que el amperímetro nos indica su consumo, que son pues 3 amperios aproximadamente, y luego iremos viendo cómo va disminuyendo la temperatura, como vemos aquí, no sé si se verá correctamente, 7 grados, va a bajar a 7 grados, 2,8 grados, 1 grado o 0,9,
Ya entramos en zona negativa, menos 0,3 grados. Menos 0,9. Un grado bajo cero. Bueno, y así sucesivamente. Y dependiendo, todo esto depende pues del disipador. Contra más calor disipe, ¿eh? Contra más calor disipe el, más calor disipe este disipador con respecto a la cara que genera alta temperatura, por mayor va a ser la baja temperatura que se va a generar en esta cara de la placa. Esta cara de la placa, bueno, se ha bajado un poquitín porque he tocado yo con el dedo, y por tanto mayor baja temperatura, un menos 1,2 grados, porque a veces no hace buen contacto. Bueno, esta pasta que tenemos aquí es una pasta que sirve, es una pasta que sirve para facilitar el tránsito, por así decirlo, de calorías de la placa Peltier, en este caso a la sonda, o en este caso en la parte de abajo al disipador, ¿de acuerdo? Bueno, menos 2,4 grados, vemos que va bajando, y así sucesivamente. Bueno, y así es como funcionaría una placa Peltier. Así es como funcionaría una placa Peltier. En este caso, pues nos va a generar una baja temperatura, más comúnmente. Bueno, como en el vídeo este que he mostrado, que he mencionado anteriormente, cuya cabecera aparece al final de este vídeo, pues la placa Peltier pues la vamos a hacer funcionar generando frío y también generando calor. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo iréis viendo, si queréis acceder a ese vídeo, ya lo iréis viendo, pues cómo trabajamos con esa placa Peltier. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es, teóricamente, cómo funcionaría una placa Peltier.